En la Asamblea Nacional se discuten las reformas al Código Integral Penal y también al Código de la Salud. En ambos proyectos hay un tema en común. Se trata de la propuesta de despenalizar el aborto por violación. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, nos acompaña esta mañana. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un agrado estar contigo esta mañana. La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 4, numeral 1, señala que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Por su parte, la Convención de Derechos del Niño sostiene que por su falta de madurez física y mental necesita el niño protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. Las interpretaciones a esas normativas señalan lo contrario, que sí se justifica el aborto en determinadas circunstancias, como que es necesario, como que ya es hora reformar esos instrumentos internacionales porque dicen una cosa pero al final se asume o se interpreta que lo que quieren decir es otra distinta. A ver, lo que ocurre en este debate es que efectivamente hay disposiciones jurídicas que establecen la protección del feto desde la concepción. Eso, sin ir más lejos, está en la propia Constitución de Ecuador, del 2008. En el artículo 45 se utiliza exactamente ese lenguaje. Lo mismo ocurría en Chile. Ocurre hasta el día de hoy en Chile. La Constitución chilena no ha sido modificada, pero en la gran mayoría, en buena parte de las constituciones europeas, se utiliza, insisto, exactamente el mismo lenguaje. Sin embargo, en la jurisprudencia comparada, en el caso chileno, es quizás el caso más apropiado y más reciente, se ha llegado a la conclusión que es posible proteger el feto desde la concepción sin recurrir al derecho penal. Al contrario, la doctrina y la jurisprudencia unánime a nivel de derechos humanos, a nivel internacional, establece que la amenaza penal, amenazar a la mujer con la cárcel, cuando ella ha sido víctima de una violación, constituye una violación a la dignidad de la mujer, porque la obliga a seguir adelante su embarazo como si fuera un embarazo normal, a pesar de que ella ha sido víctima de un crimen, de un crimen de violación, y no toma en cuenta, ignora en términos explícitos la dignidad de la mujer, a la que le impone un deber, una carga insoportable, abrumadora, que no se le puede exigir a nadie en una sociedad democrática. Por eso me parece muy importante y muy valioso que la Asamblea Legislativa esté discutiendo un proyecto que ojalá se concrete y que va a permitir la despenalización del aborto en el caso de violación. No se trata de despenalizar el aborto en términos amplios, sino despenalizarlo parcialmente de acuerdo a algunos supuestos, como por ejemplo la violación o como por ejemplo cuando el feto no es viable, cuando no tiene posibilidades de sobrevivir más allá del útero de la madre. ¿Y por qué si solo en determinadas circunstancias y hasta cierto momento del embarazo y no libertad total para abortar cuando una mujer buenamente lo decida? Mire, sobre esto evidentemente que hay distintas posiciones, pero donde la doctrina y la jurisprudencia a nivel, yo diría, global, tiene un consenso indiscutible, un consenso sólido, es el que penalizar el aborto en estos tres supuestos: cuando la vida y la salud de la madre está en peligro, cuando el feto no es viable o cuando la mujer ha sido víctima de una violación, constituye una violación a los derechos fundamentales de la mujer. ¿Esas excepciones se generan porque se considera que hay que respetar al feto desde la concepción? Claro, el problema, Lenín, es que los textos constitucionales, tanto como decía en Europa y en muchos sitios en América Latina y específicamente en el caso de Ecuador, hay una referencia específica a la protección desde la concepción. Y lo que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán ya el año 75 llegó a concluir era que es posible
proteger la vida desde la concepción del feto, pero no es necesariamente una obligación recurrir para ello al derecho penal. Hay miles de maneras, a través de políticas públicas, políticas de salud pública en particular, que el Estado puede cumplir con esa obligación constitucional de proteger la vida desde la concepción del feto. Ahora, una de las mayores críticas que existe es cómo determinar que hubo una violación. Solamente basta con que la mujer lo diga. Mire, la solución que se ha encontrado para estos casos, tanto en Europa como en el caso más reciente de Chile, es que la mujer que ha sido víctima de una violación se acuda a los servicios médicos, se haga los test, los exámenes correspondientes, y sobre esas bases se autorice dentro de los términos que se establezcan, por ejemplo, las primeras 12 o 14 semanas desde el embarazo, se facilite la interrupción del embarazo y el hospital, los médicos, notifican al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie las investigaciones correspondientes, porque aquí se ha cometido evidentemente un delito, el delito de violación. Ahora, sí, le quería preguntar sobre otro de los temas críticos del Código de la Salud, que es el de la legalización de la marihuana terapéutica. Ecuador es un país con serios problemas de tráfico de drogas y de consumo de estupefacientes por parte de niños y adolescentes. ¿Cómo se hace para que aquello no se salga de control? Y se lo pregunto tomando en cuenta que su organización ha hecho un llamado a los gobiernos para que despenalicen el uso y el consumo personal de drogas. Claro, lo que ocurre es que en esta materia hay que avanzar y distinguir con toda claridad, con la mayor claridad posible, lo que es el consumo de drogas con el tráfico de drogas. Usualmente se confunde incluso más. En muchos de nuestros países las prisiones incluyen personas que son consumidores, que tienen un problema de adicción. Ahí estamos frente a un problema médico, de salud pública, que se puede abordar por otras vías, que se debe abordar por otras vías, que no es el derecho penal, nuevamente, la cárcel, la amenaza de la cárcel para aquellos que consumen drogas. El Estado tiene la obligación no de quedarse de brazos cruzados, no se trata de no hacer nada, se trata de ofrecer mecanismos, políticas que tiendan a resolver un problema que es un problema de salud pública muy, muy serio, que no es menor, que implica una adicción tan grave como, por ejemplo, la adicción al alcohol, y que se debe abordar con todo tipo de medidas públicas, incluyendo impositivas, para poder regular esa materia, pero jamás llegar al uso de la prisión. Y en esta materia creo que además, Lenin, es importante estar al día con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. El principal consumidor de drogas, a lo menos en este hemisferio, son los Estados Unidos, es la población norteamericana. Y fíjese usted que son innumerables, y un número importantísimo de estados donde el consumo específicamente de marihuana, y no solo por razones medicinales, sino también recreativas, es perfectamente legal. De tal modo que creo que seguir utilizando el derecho penal para abordar esta materia, cuando el principal mercado, que son los Estados Unidos en esta materia, ha avanzado en lo que es la legalización por razones recreativas y medicinales, me parece que no tiene mayor sentido. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, gracias por venir a Contacto Directo. Al contrario, un placer estar con ustedes esta mañana.